aquí en Mamá por Siempre regresamos para hablar sobre la crisis en la adolescencia de nuestros hijos. Tenemos la visita del psicoterapeuta Estuardo Yacolca. Bienvenido, Estuardo, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Sanito, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. ¿Por qué hablamos de adolescencia? ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente en la adolescencia? Bueno, cuando hablamos de la adolescencia hablamos de esta etapa que se da aproximadamente entre los 13 y los 20, 21 años, ¿correcto? La precede una etapa también muy conocida que es la etapa de la pubertad, que se da más o menos a partir de los 10 años. Por decirlo así, desde los 6 años hasta los 10 años no hay cambios muy notorios dentro del muchacho o de la chica. Es a partir de los 10 años con los cambios físicos que entramos en la etapa de la pubertad o preadolescencia, en la cual nos prepara o nos está advirtiendo de que este joven ya está en proceso de convertirse en un adulto o una adulta. Y esto implica una etapa de transición llena de modificaciones fisiológicas, hormonales, neurológicas, intelectuales y principalmente emocionales, que es justamente la parte más perturbadora, no solamente para el adolescente que pasa por este tránsito, sino también para la familia o la gente que está a su alrededor. Digamos que es como un parto, un nuevo nacimiento, ¿no? Porque él está dejando de ser un crío para ser un hombre, ¿verdad? Así es. Está quizás ya adquiriendo algunos recursos y capacidades que empieza a experimentar y que quiere empezar a explorar con cierto ímpetu, pero para la cual quizás a nivel maduracional no esté listo. Entonces es ahí cuando se genera, digamos, la disyuntiva, los desacuerdos con los actores que tienen el rol de supervisar, como el caso de los padres. ¿Y por qué se le dice adolescencia? ¿De qué se adolece? Bueno, no necesariamente va ligado al término de adolecer. No, de sufrir, padecer. Tampoco. Más bien tiene que ver con el tema de lo que son cambios. Se ha creído durante mucho tiempo que el término adolescencia tiene que estar ligado a carencias, pero yo no puedo hablar de un adolescente que tiene carencias porque está dentro de su etapa. Entonces, si yo lo comparo obviamente con un adulto, va a perder en la comparación. Claro. Pero yo no puedo hacer una comparación injusta tomando en cuenta de que está todavía dentro de este proceso. Y lo que le está ocurriendo es completamente natural. Es más, muchos adolescentes se sienten muy mal consigo mismos justamente porque el entorno los critica y dicen, tú estás mal, porque tú ya deberías ser de cierta manera. Y es como si estuviéramos empujando un poco el carro a la fuerza o pidiéndole a una plantita que se convierte en un árbol en 2 semanas. Claro. Si yo hago eso, ya me estoy yendo en contra de su propio ritmo natural. Y ellos necesitan dejar a los padres, ¿verdad? Pero los padres no quieren soltar a los hijos. Eso es muy común. ¿No? Eso es muy común. ¿Puedes contarnos un poquito cómo resolver ese conflicto? Porque los niños necesitan ser soltados, pero los padres no consideran que todavía están listos. Qué importante lo que comentas, porque justamente la crisis de la adolescencia no es una crisis del adolescente, es una crisis relacional producto de los desacuerdos que hay entre el adolescente y su entorno supervisor, por ejemplo los padres. ¿Qué pasa con algunos padres? Que algunos padres obviamente le encuentran sentido a su vida, ¿sí? Más aún si hablamos de que de repente hay problemas de pareja no resueltos, quizás el único sentido de vida que encuentran en algunos casos es el tema de la crianza de los chicos. Entonces durante toda la etapa de la infancia todo es muy bonito, todo es muy armónico, todos la pasamos bien, mi hijo me obedece, yo soy su papá, yo soy su mamá, pero en la medida en que el muchacho entra en esta nueva etapa, lo que va a buscar, como tú bien dices, es la independencia. Y en ese sentido muchos padres se resisten, porque al trabajar con la independencia del hijo o al empezar a percibirla, también se ponen en contacto con temores como la soledad, la falta de sentido de vida, ¿no? O también los temores respecto a qué va a ser de mi hijo o qué va a ser de mi hija, porque de repente no va a poder hacer las cosas solo, o va a fracasar, o le va a ir mal, o yo tendré que asumir la responsabilidad de esto, ¿no? Entonces eso conlleva que algunos padres, por ejemplo, sean muy sobreprotectores, se sobreinvolucren demasiado con los chicos, o que planteen normas demasiado rígidas en casa, lo cual termina generando, por ejemplo, más rebeldía. Una reacción, porque justamente esta rebeldía de los chicos es porque ellos nacen, porque para mí es como un nacimiento, ¿verdad? Un nacimiento, ellos nacen a una sociedad con una determinada limitación que de repente ellos no están de acuerdo y tienen que aceptar sí o sí. Y es en esa confrontación que ellos encuentran una revelación, porque ellos viven libremente, ¿no? Cuando han sido niños han sido libres. Y de repente tienen que entrar en un corsé que de repente ellos no están de acuerdo. Así es, y que no es agradable para ellos. Es ahí donde va a traer la función de los padres, porque ese corsé, este encuadre que se le da a los jóvenes, es el encuadre que tenemos todos como adultos en esta sociedad. O sea, yo en esta vida no puedo hacer lo que yo quiera. Hay límites, hay linderos que me dicen qué líneas puedo cruzar y cuáles no. La labor de los padres es justamente capacitar,
asesorar, formar a los hijos adolescentes en la comprensión de que hay límites. Los padres pondrán los primeros límites dentro del hogar y esos límites se irán flexibilizando en la medida en que yo note de que mi hijo me demuestra responsabilidad, compromiso, madurez. Se va ganando, digamos, exactamente, paulatinamente esa responsabilidad de sí mismo. Exactamente, porque muchos padres preguntan, ¿hasta qué hora debo dejar salir a mi hijo un fin de semana? Ese es un drama. ¿Cuántas veces lo puedo dejar salir? ¿Qué tipo de permisos le puedo dar? La respuesta, ¿cuánto puede tomar? Por ejemplo, ¿no? ¿Puede prender un cigarrillo? ¿Cómo resuelven ¿Qué horario les doy para salir? ¿Qué tanto dinero les puedo dar? Y esa pregunta esa pregunta no está dentro de un formulario con respuestas exactas. No, pues. La respuesta correcta para eso es en la medida de que tú observes cómo va la maduración de tu hijo. Si tú ves de que tu hijo te cumple con los horarios que pacta contigo de antemano y es responsable frente a eso, entonces hay la posibilidad de que yo progresivamente pueda irle dando de repente un horario mucho más flexible, en la medida que veo que responde. En la medida en que veo que no responde o no cumple o hace trampa en los pactos que tenemos, obviamente restrinjo nuevamente el límite, ¿correcto? Hago, digamos, un ajuste y nuevamente lo invito a poder tomar conciencia de lo que ha ocurrido y que tiene nuevas oportunidades para poder seguirme demostrando a mí como padre de que yo puedo tener en él mucha más confianza. Entonces, es un tema de observación, no es una regla exacta para manejarme con todos los adolescentes porque no todos funcionan igual. Pues. Ahora, ¿cuándo estos factores adolescentes se vuelven como psicopatologías? ¿Cuándo están demasiado desaforados? ¿Cuándo vendría a ser? Bueno, en esos casos hablamos de lo que es un problema de falta de adaptación, un adolescente inadaptado. Esto obviamente va ligado principalmente a situaciones ligadas a temas de orden delincuencial, ¿sí? O temas porque de buscan orden... aceptación, ¿no?, de afuera, de los muchachos. A veces se meten en la pandilla porque necesitan sentirse fuertes en grupo, ¿no?, porque todavía no son autónomos, fuertes en sí mismos. Así es. Muchos muchachos, por ejemplo, buscan el tema de la pandilla, ya que lo mencionas, en búsqueda de un sentido de pertenencia que posiblemente no tienen en casa. Es posible que en casa el conflicto con los padres sea tan intenso y no haya sido resuelto a tiempo, de que esa lealtad que no encuentran en el hogar la terminan encontrando en el amigo de la calle, que sí es capaz de dar la vida por ti incluso. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, las dinámicas de las pandillas, se maneja un nivel de lealtad muy fuerte, de tal manera de que el adolescente siente de que está realmente en familia y quizás eso no lo encuentre en casa. Que pertenece a una tribu. Exactamente. Y me hace pensar un poco también que esta crisis adolescente se da en nuestra sociedad, pero no se da en otras etnias, por ejemplo, donde hay esos ritos de iniciación, ¿verdad? Donde de la noche a la mañana hacen como un ritual y ellos son hombres. Y la gente, o sea, el pueblo, desde la tribu, los ve como adultos. Ya no los ve como niños que están en un estado de metamorfosis, sino son adultos. Y los tratan con el respeto que debe tener un adulto y la dignidad de un adulto. Y con ellos no ven eso. Y con los deberes que deben cumplir también. Claro. Y también hasta se casan mucho. Exactamente. Y también se les resta el cuidado que se les daba antes. Obviamente este cambio es un cambio en el cual no solamente le estoy diciendo tú ya creciste, sino que ya creciste y ahora te encargas de ti mismo. Yo ya no voy a hacerlo, ya te toca a ti. Entonces, de alguna manera, la necesidad en estos muchachos, en este tipo de contextos que tú comentas, es una necesidad tan fuerte que se ven forzados a rápidamente madurar, usar sus recursos y enfrentarse a la existencia que les toca ahora. Lo que ocurre mucho acá es que, a diferencia de estos grupos tribales que tú comentas, los conceptos de familia o de comunidad aquí están muy desligados. Los muchachos terminan tomando contacto con información del exterior antes que recibirla en la casa, como por ejemplo el tema de la sexualidad, ¿no? Muchos muchachos quieren hablar de sexualidad con sus padres y, digamos, el padre por un tema de vergüenza o por un tema de tabú, se pone a temblar o usa un mecanismo de defensa como hablemos de eso en otro momento o es una falta de respeto para mí, ¿cómo me vas a hablar a mí de eso? Háblalo con otra persona. O vulgariza el sexo, porque es otra de las formas. También los padres, o sea, lo ve, antes se llevaban a los moteles a los hijos en los tiempos de los años 40, ¿no? Ahora no sé cómo es que lo abordan, pero algunos también van por el sentido grueso y no por el sentido real. Claro. O sea, machista me refiero cuando digo vulgarización. Claro, o con una connotación maliciosa, ¿no? Claro, que a eso me refiero. Se manejan algunos entornos aún. Es necesario de que los jóvenes sepan de que pueden contar con papá y mamá, que son las personas de mayor confianza en ese sentido, para poder solucionar cualquier duda, por ejemplo, de índole sexual. Y es importante que el padre o la madre sea consciente y sea auténtico en el sentido de que si no sé algo, está bien que yo le diga, ¿sabes qué, hijo? Yo eso no lo sé. ¿Qué te parece si lo averiguo en tal lugar o lo averiguamos juntos, cruzamos información y ambos aprendemos? Eso que dices es, pero
Y lo más importante, o sea, el padre no debe ser infalible. El padre debe mostrarse, ¿no te parece? Y también en su debilidad, porque eso lo hace grande y lo hace humano entre los ojos del hijo. Exactamente, yo no tengo que saber todo como padre. Y si no lo sé, le digo que no sé y le propongo dónde buscarlo. Pero lo acompaño en esa búsqueda. No le digo no sé y anda averigua por otro lado. Sabe Dios dónde encontrará información y qué tipo de información encontrará. Y por otro lado también, Charito, está el tema de que yo como padre tengo que validar también mis propias creencias. Si, por ejemplo, yo como padre considero de que es importante llegar virgen al matrimonio, yo lo comparto con mi hijo, con mi hija. ¿Sabes qué? Desde mi punto de vista, desde mis creencias, yo considero esto. ¿Tú qué opinas? Claro. Quiero conocer tu punto de vista como mi hijo, como mi hija. Porque finalmente yo no voy a poder supervisar todo eso. Pero lo respetas, eso es una actitud de respeto hacia la otra persona. Y me respeto a mí mismo como padre diciéndole, yo opino esto. Claro, esa fue mi elección. Así es. ¿Cómo será la tuya? Podemos conversarlo. Claro. Y algo muy poderoso ahí, si yo me respeto a mí mismo frente a mi hijo, le estoy enseñando que él también se puede respetar frente a su opinión. Gracias, Estardo. No, clarísimo, clarísimo. Bueno, a respetar la dimensión de nuestro hijo, verlo como una persona adulta y otorgarle la libertad que su cuerpo y su mente así lo desean. Regresamos después de un corte para hablar sobre yoga infantil para niños.